Hola a todos, somos el Grupo 5 y hoy vamos a hablar sobre el texto de Escenas y Fragmentos del Horror del cine argentino entre 1975 y 1985. Bueno, primeramente queremos esclarecer un poco lo que es el contexto sociopolítico, ya que este se enmarcó en la dictadura cívico-militar del 24 de marzo de 1976, con la toma del poder de la Fuerza Armada, donde participaron diferentes entes que tomaron la nación, entre ellos los ya nombrados Fuerzas Armadas, con el apoyo y complicidad de los medios de comunicación privados, la Iglesia Católica, grupos económicos y la mayor parte de los países democráticos del mundo que generaron un despliegue con el Plan Cóndor. Eran políticas neoliberales que estaban en contra de los llamados subversivos, aquellos que apoyaran cualquier tipo de política peronista o populista. La derrota de la Guerra de las Malvinas debilitó la dictadura y el 10 de diciembre de 1983 entregaron el poder a la democracia. En la actualidad se registran 30.000 desaparecidos y, en sintonía con esta política de terrorismo de Estado, se habilitaron diferentes mecanismos de censura, específicamente en el arte, y en este caso vamos a hablar específicamente en el cine. El cine de la dictadura, pliegues y legados. La censura que se hizo a todo tipo de producciones científicas, culturales, políticas y artísticas también afectó al cine. La industria fue afectada por el panorama inflacional, la desigual competencia contra el cine norteamericano y por el abandono y mala conducción del Instituto Nacional Cinematográfico. Si bien no fue una ley explícita la censura, el poder dictatorial dispuso una financiación de empresarios complacientes y de producciones reaccionarias para aquellos que tuvieran en sus narraciones coincidencias temáticas e ideológicas en pro de la dictadura. Se ejecutaron ciertas políticas para supervisar y controlar la producción cinematográfica. Y pocas películas lograron esquivar estas políticas y no coincidir con los relatos hegemónicos del poder, que a través de metáforas y sin ser explícitos, lograron hablar de temas como los secuestros, las torturas y las desapariciones de cuerpos políticos. Este régimen de censura estuvo hasta 1981, cuando el gobierno militar comenzó a debilitarse y hubo una leve apertura en la censura de todos los ámbitos artísticos. A principios de 1984 hasta 1986, los cambios en las medidas del Inca terminaron con los condicionamientos artísticos. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. La gente sabía lo que estaba pasando por aquí. Y los que no sabían, sospechaban. El llamado cine de la democracia intentó durante toda la década del 80 abordar los temas del proceso, pero sin las fuerzas que se requerían para contarlo. Hubo dos películas que lograron resaltar con sus tonos costumbristas y melodramáticos. Juan, como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, y Un muro de silencio, de Lita Stantic. En el cine de la dictadura hubo dos vertientes en el modo de representación audiovisual del periodo. Aquellas películas que plantearon una perspectiva realista afectiva y aquellas que priorizaron lo reflexivo. Anticipaciones estéticas. Las 5 poéticas más importantes de la década del 60 estuvieron parcialmente ausentes durante los 7 años del proceso. En todos los casos, estas obras captaron artísticamente el estado anímico y político de los meses previos a la caída de la democracia. De este grupo, Fabio y Solanas adquirieron relevancia en términos de sus representaciones, y además por ser los máximos referentes artísticos del peronismo, ya en su retorno en el año 73. Soñar, soñar fue la 6ª película de Fabio, estrenada en el 76. Pretendió ser una síntesis de la etapa modernista. El film continúa las constantes de tratamiento temporal del estilo de Fabio, basado en la transformación del fluir virtuoso del tiempo de sus personajes, hasta estallidos que rompen esa acumulación, con repeticiones y planos abruptos. El final de la película funcionó como un signo premonitorio del destino de los márgenes del sistema. Por otro lado, la película Los hijos del fierro, de Solanas, es un caso paradigmático de las proyecciones que el cine puede hacer de la historia política. Su rodaje se inició en el 72 y atravesó los vaivenes de auge y de la caída del tercer peronismo. Se terminó entre 1975 y 1977. Se estrenó en Argentina recién en el año 1984.
resultó ser una verdadera cápsula del tiempo, porque expresaba todo el ideario peronista de los 60, anticipaba la represión militar y llegaba a la recepción escéptica de la postdictadura. La inclusión de secuencias relacionadas con la persecución y la tortura funcionó como un testimonio de la terrible violencia del régimen militar. Si se tiene en cuenta su estreno en 1984, la secuencia del cautiverio y de la tortura es el punto más extraño del planteo formal. Luego que el personaje sufre el tormento, Solanas profundiza esta representación. Se ve un movimiento de grúa que empieza en paralelo al cuerpo que yace estaqueado y que va elevándose hasta ponerse perpendicular al personaje. La ubicación inicial de la cámara en ese plano, paralelo al personaje, sugiere un motivo formal de resistencia, pero en su posición final sugiere otra clara cita, una mirada crítica sobre el Uomo Universale de Leonardo da Vinci, visibilizado como modelo universal impuesto por el neoclasismo y sostenido únicamente por la violencia. Una voz en off recita un verso sobre la idea de la perfección y de la revolución dentro mismo del hombre. La escena de tormento se repite más adelante. El personaje de la cautiva nuevamente está atado con las extremidades, formando una imagen con vocación iconográfica. En ambos casos, Solana establece didácticamente una iconografía muralista de los cuerpos mártires de la revolución, que en la película alcanza su destino revolucionario, pero en la realidad histórica son los desaparecidos de la dictadura. En el apartado Las trampas del género, los autores del texto analizan 3 películas de Adolfo Aristarain, estrenadas en el periodo dictatorial: La parte del león, de 1978, Tiempos de revancha, de 1981, y Últimos días de la víctima, de 1982. Según los autores, la novedad de estas 3 películas es haber burlado la censura del régimen, en el seno mismo del cine comercial acrítico. De esta manera, El caballo de madera es ni más ni menos que el género policial, que logra pasar inadvertido por las murallas de la censura troyana. Tiempos de revancha es considerada por la teoría y por la crítica argentina como la obra cinematográfica de mayor incidencia sobre el poder dictatorial. Los elementos del relato poseen una referencia directa dentro del traumático contexto político del país: un ex sindicalista, una multinacional, el uso de bombas, una conspiración para estafar a la empresa, una vigilancia obsesiva de lo privado y la decisión de callar ante el poder. En Últimos días de la víctima se realiza una representación precisa y sutil de un modus operandi dictatorial. Mendizábal, un asesino a sueldo sin otro móvil que el dinero, sin otra función que ser el instrumento de un poder mayor, será luego eliminado prolijamente por parte de un círculo superior que desea borrar toda huella de su accionar. Estos ejemplos del cine policial de Aristarain logran lo imposible entre 1978 y 1982, nombrar modalidades de intervención de los grupos de tareas, contando desde las coartadas de la narración hechos que parecen ajustes de cuentas, típicos de un film de género. Por primera vez en el cine de la dictadura aparece una figuración sobre la metodología de búsqueda, de seguimiento y de persecución de personas. Pero no es solamente esta transfiguración su logro más importante. Las 3 películas desafían al poder desde el cine y se atreven a mirar. Aquí el género y las referencias al cine americano funcionan como una máscara ingeniosa para ocultar esta representación posible del orden opresor. Escenas y fragmentos. Las profundidades del encierro. Tras la represión más fuerte de la época, 1979 a 1981, se abocaron a expresar críticas político-sociales una serie de películas como La isla, Los miedos, La nona y El hombre del subsuelo. El texto habla del encierro, expresado en todas estas películas ya mencionadas. Vemos cómo en estas una violencia irreal es representada, donde el naturalismo debilitó la fuerza expresiva del relato contradiciéndolo. En el caso de Sábato, en El poder de las tinieblas, con su estética gris, logró representar el espacio urbano con mayor elocuencia respecto a la dictadura. Otras películas como Momentos, donde también trata temas como asesinato y el adulterio femenino en los años 60. La misteriosa Buenos Aires, de 1981, con su extrema metáfora del encierro como lo real. La pulsera de Cascabeles, de 1720, donde desde el comienzo nos muestra un asesinato que corrompe la estructura social
al igual que en La misteriosa Buenos Aires, donde se habla del afuera como el significado de encierro, refiriéndose al encierro como este contexto social y peligroso. Apartado: narrar el horror en democracia. Con la vuelta de la democracia se generó un optimismo en la sociedad debido al fin de la censura. En el ámbito cultural hubieron muchas representaciones del proceso de la dictadura que no llegaban a generar los mismos efectos que los que fueron hechos en predictadura. En 1985 hubieron dos films que se inclinaron hacia los estilos de cine político y el cine de autor. Uno de ellos es El rigor del destino, de Vallejo. Plantea una reivindicación de las imágenes populares del cine político de los años 70. En esta película encontramos representaciones del pueblo con narraciones tanto ficcionales como documentales, trabajando con cuerpos reales y una filmación naturalista donde el pueblo es reprimido, pero también a la vez se metaforiza la esperanza de la lucha popular con el nacimiento de un niño. Hay un hecho del que nunca tendrás que olvidarte. El destino ha querido que fueras a nacer en el mismo momento que ocurrió. Era un 12 de enero. Yo estaba la noche anterior con la gente de mi pueblo, del Santa Lucía, y no sabía que vos pronto ibas a nacer. Habían cerrado el ingenio y todos se preparaban para ir a la concentración en Bellavista. Desde ahí saldría una marcha del hambre hacia la ciudad de Tucumán. Por otra parte, la estructura del montaje que alterna los espacios de ficción y documental con acciones simultáneas en el tiempo acusa el artificio de su construcción. Este film se despoja de la ficción asemejándose desde la forma a un documental. La puesta en escena, el uso de la cámara como un testigo más de la situación, la inclusión de datos reales y mayor presencia de personas de la región que de actores profesionales delatan lo documental. Esta puesta en escena se posiciona en contra de la identificación con el poder de la dictadura, dejándolos siempre en fuera de campo. En el film Los días de junio de Fisherman se destaca la atmósfera de miedo y represión, en contraposición con un tono divertido e irónico encarnado en las actitudes de los protagonistas. El film deja en segundo plano la incredulidad de ciertos sectores masivos que apoyaron el régimen militar y el terror que producía en la sociedad para enfocarse en la historia de dos viejos amigos protagonistas de este. Estas dos películas intentaron representar lo que sucedía ante un público que fue sometido estéticamente. Primero, durante la dictadura, por la mayoritaria reproducción del discurso genocida y después de la dictadura, por la excluyente testimonialidad liberal. Estos pocos films, los que no respondían a la hegemonía de la representación cinematográfica, lograron sus objetivos gracias al abordaje del tema desde una perspectiva del cine comercial de género que asimila las tareas de un film político, el uso de un humor sombrío para profundizar el tema actoral y la recuperación ideológica en la adaptación cinematográfica.